Hola, buenas tardes, querida comunidad. Un ratito vamos a regalarle a Jesús para escuchar su palabra, compartiendo el Evangelio y un ratito de oración. Hoy leemos un pasaje del capítulo 10 de San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue, se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. A pesar de la mala intención del doctor de la ley, que en general no tenían la humildad de hacer una pregunta a otro, más bien eran ellos los que tenían las respuestas. Bueno, su mala intención para encontrar a Jesús diciendo algo que después sea motivo de alguna acusación, lo pone a prueba. Digo, a pesar de esta mala intención, Jesús le responde, primero con algo que debía ser evidente para un doctor de la ley, no cabe ninguna duda: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todas las fuerzas, etcétera, y al prójimo como a sí mismo. Entonces, bueno, como queda en evidencia la obviedad de la respuesta, entonces este doctor de la ley, para no quedar en ridículo, hace una pregunta ya un poquito más difícil, porque se preguntaban muchos cuál es el límite, quién es mi prójimo, solamente el que pertenece a mi pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo elegido, o va a ir un poquito más allá, los que no pertenecen pero viven en nuestra tierra. Bueno, había como muchas vueltas sobre esta cuestión de quién es el prójimo. Entonces, acá la pregunta se hace un poquito más difícil, y la respuesta de Jesús, con esta parábola tan linda y tan conocida seguramente por todos, presenta a 2 personas aparentemente muy religiosas, que son las que, viendo el dolor del hombre herido y casi muerto al costado del camino, siguen de largo, probablemente porque no sabían quién era, porque si lo tocaban a lo mejor quedaban impuros para participar del culto, una persona sangrando hacía eso. Pasan de largo. Y el tercer personaje, un samaritano, considerado una persona despreciable por cualquier buen israelita de la época, porque por el solo hecho de pertenecer a ese pueblo eran considerados pecadores. Entonces, el samaritano, este hombre siempre mal visto, es el que obra bien. Y no solo porque no pasa de largo, sino porque se compadece y hace cosas. Y acá creo que es bueno subrayar este hecho, porque a veces hay personas que creen que por decir cuánto les duele una realidad, o por sentir efectivamente y sinceramente una compasión, creen que ya está todo bien, y en realidad cuando uno se conmueve, esa compasión tiene que llevarlo a obrar. Dice el Evangelio: se acercó, vendó sus heridas, lo puso sobre su montura, lo condujo a un albergue, lo cuidó, al día siguiente pagó, y después quedó comprometido a pagar de más si se gasta de más para que lo sigan cuidando. Hizo un montón de cosas porque la compasión lo movió a hacerla. Finalmente,
Entonces este hombre despreciable se convierte en el modelo para el doctor de la ley. Ve y procede tú de la misma manera, concluye Jesús, y me imagino en esta expresión también un sentimiento más profundo, casi como si le dijera, dejate de darle tantas vueltas a las reflexiones, a las profundizaciones, a las interpretaciones, y hacete prójimo del que te necesita, acercate al que está herido y al que puede requerir de tu ayuda. Parece que esto es un poco lo que está detrás, ¿eh? Simplemente anda y hace lo mismo si querés entrar a la vida eterna. Nosotros no tenemos una cuestión legal, como tenían en ese momento, de definición de quién es mi prójimo o quién no lo es, pero probablemente consciente o inconscientemente ponemos alguna frontera, sabemos como hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde no, y entonces probablemente sea bueno pedirle a Jesús que nos siga siempre ablandando el corazón, porque en realidad un camino de perfección sería obrar por cualquier otro como si fuera mi hermano, o en todo caso, mirados de la fe, es mi hermano, es mi hermana. Entonces, creo que siempre en esto nos falta crecer un poquito y es algo que podemos pedir a la vez que agradecer, porque Jesús es ese buen samaritano que vio a la humanidad herida y tirada al borde del camino y se compadeció, hizo todo lo que pudo hacer, hasta entregó su vida, ¿no?, para sacarnos de ese lugar. Entonces, agradecidos por haber recibido semejante regalo del cielo, ojalá que eso solo nos mueva a estar siempre atentos a las necesidades de los demás, con esta otra promesa que también está en el Evangelio: lo que hicieron a uno de mis hermanos me lo hicieron a mí. Es un extra que tenemos los creyentes. Cada vez que me acerco a alguien que necesita, es Jesús a quien estoy ayudando. Ojalá no solo podamos vivir esto, sino descubramos la alegría profunda que tantos grandes a lo largo de su vida reconocieron, y no puedo dejar de recordar a la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir no sirve para vivir, decía ella. Bueno, ojalá que podamos descubrir el secreto de la felicidad en este camino que Jesús nos propone en el Evangelio. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.